Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión subimos un nuevo vídeo. Este vídeo pretende daros algunas pinceladas sobre los trastornos de ansiedad. La ansiedad y la depresión sabéis que son las enfermedades más prominentes a día de hoy en nuestro mundo occidental y que tienen un gran peso y una gran repercusión tanto en costes económicos como en reducción de la calidad de vida de las personas que lo sufren, y tienen una gran repercusión social. Por tanto, me parecía bueno poder daros aquí unas pinceladas sobre los trastornos de ansiedad, cómo nos afectan y de dónde viene la ansiedad, ¿verdad? Empezamos diciendo que la ansiedad es una reacción de nuestro organismo. Es una reacción de nuestro organismo cuando percibe una amenaza, cuando percibe que la supervivencia está en riesgo. Normalmente hemos catalogado como estrés bueno y estrés malo las temporadas en las cuales una persona experimenta una situación donde ve una activación fisiológica significativa en su organismo e incluso a nivel mental experimenta una serie de pensamientos que van y vienen como sin control, con una preocupación excesiva. Cuando hablamos del estrés bueno, lo que hemos catalogado normalmente como eustrés, el eustrés es positivo, nos hace superarnos, nos hace crecer, nos hace plantearnos metas, objetivos, retos que tratamos de sacar adelante con buena disposición y sin que haya un resentimiento de nuestro organismo. Cuando hablamos del estrés malo, el distrés, ya empezamos a abrir la puerta a esta ansiedad significativa que acaba ocupando pues todas las parcelas y todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué una persona puede llegar a percibir un estímulo o una situación como amenazante o como que pone en riesgo su propia vida o su propia supervivencia? Recordáis que en el primer vídeo decíamos que el apego tiene una función de supervivencia. Tiene una función, es decir, es algo funcional, es necesario que se dé y es positivo que se dé. Imaginaros en una persona que ha crecido con un estilo de apego concreto, con un apego, podríamos decir, inseguro, donde no ha experimentado ni la seguridad personal ni el desarrollo de una autoestima sana, porque no ha recibido unos vínculos afectivos sanos o estables a lo largo del tiempo en su crianza y en su desarrollo. Lo más normal es que puedan aparecer situaciones en su vida donde se siente en peligro, donde se siente amenazado. Esas situaciones de amenaza y peligro en la vida las vamos a catalogar según los diferentes tipos de trastornos de ansiedad que tenemos. A saber, a día de hoy os los voy a enumerar y luego si queréis damos alguna definición de ellos. Tenemos el trastorno de estrés postraumático, el que ocurre después de un evento que tiene una inmensa carga emocional, lo que luego podríamos decir deja un trauma en la vida de la persona. El trastorno obsesivo compulsivo, donde hay pensamientos que vienen a la cabeza de la persona de forma recurrente y le llevan a tener que hacer actuaciones que denominamos compulsiones para aliviar de algún modo la ansiedad que esos pensamientos recurrentes le ocasionan. Podemos hablar de la fobia social, es decir, el miedo intenso que se produce en ámbitos sociales, en ámbitos de relaciones sociales. Podemos hablar de las fobias específicas, a objetos, animales, a situaciones concretas, a volar, a las serpientes, a los pájaros. Miedo intenso a un objeto, a un animal, a una situación que desencadena en mí una respuesta de ansiedad intensa. Podemos hablar también del trastorno de pánico, donde ya es un miedo intenso a que me pueda ocurrir una respuesta de ansiedad significativa que puede llevarme incluso a nivel de pensamiento a la muerte. En ese caso la persona lo experimenta realmente mal y la sintomatología fisiológica es muy significativa. Hablamos también de dos aspectos más que a día de hoy se engloban dentro de los trastornos de ansiedad, pero que no han sido tan estudiados como los demás que hemos mencionado, ¿no? Sería la ansiedad por separación, el miedo a perder a una persona que tengo a mi lado, con quien tengo un fuerte vínculo emocional, y el mutismo selectivo. Mutismo selectivo en cuanto a la incapacidad para poder hablar en un ámbito social por un miedo o una amenaza que percibo hacia mí o hacia mi persona. Estos serían los trastornos de ansiedad con los que contamos a día de hoy. Pero lo decisivo no es la categoría, lo decisivo no es la etiqueta que pongamos para el trastorno de ansiedad.
Lo decisivo es saber que la sintomatología de la ansiedad causa un gran malestar a la persona que lo experimenta. Desde los síntomas fisiológicos, donde pueden aparecer las molestias de estómago, donde puede aparecer la taquicardia o la arritmia en algunas ocasiones, donde puede aparecer la dificultad para respirar, el nudo en la garganta, la sudoración fría o caliente, el temblor en piernas o manos, los mareos, los vértigos. Todo esto compone la sintomatología fisiológica de la ansiedad. A día de hoy sabemos, por los estudios que tenemos en medicina psicosomática, que muchos trastornos que se diagnostican en la sanidad primaria, cuando uno acude a su médico de familia o a su médico de cabecera, no son más que derivados, son diagnósticos que se derivan de una experiencia de ansiedad. Por ejemplo, sabemos que la cefalea tensional es un cúmulo de tensión que se suele almacenar en la parte cervical de nuestro cuerpo y que se manifiesta con un dolor de cabeza intenso, mareos, vértigos en la persona. O sabemos incluso que el síndrome de intestino irritable o colon irritable, como lo hemos ya denominado muchas veces en medicina, ese síndrome de intestino irritable bebe de la fuerte acción que provoca la ansiedad en nuestro organismo por medio de un desajuste hormonal. ¿Qué es importante que sepamos? Que para explicar toda esta sintomatología fisiológica, la ansiedad actúa modificando los patrones biológicos de algunos niveles hormonales y neurotransmisores. Por ejemplo, el papel del cortisol es fundamental para explicar la sintomatología que se produce en el organismo. Igual, resulta fundamental explicar el papel de 3 neurotransmisores que son básicos: serotonina, noradrenalina y dopamina. Estos 3 neurotransmisores son fundamentales, son los que regulan nuestro estado anímico, son los que regulan nuestro estado emocional. Pues bien, si nuestro cerebro emocional percibe una amenaza para nosotros, para nuestra vida, para nuestra integridad o nuestra supervivencia, provoca una respuesta de huida. ¿Y esa respuesta de huida en qué se manifiesta? Pues como cualquiera que experimenta un miedo intenso ante una situación, puede provocar una contractura, puede provocar mayor tensión muscular, puede provocar un nivel elevado de determinadas hormonas y neurotransmisores para provocar esa huida. Digamos que nos activa a nuestro organismo para provocar esa huida y evitar el miedo o la situación temida. Por otro lado, ¿qué es importante que sepamos? Que también hay una sintomatología psicológica. Hay una sintomatología que se va a manifestar en un pensamiento. Pensamientos de gran miedo, pensamientos de miedo intenso, pensamientos que son recurrentes, que vuelven una y otra vez para alertarte de esa situación temida, para decirte tienes que ponerte a salvo, tienes que huir de aquello que te está afectando o que puede poner en riesgo tu vida o tu salud. Pensamientos que vienen y que provocan en la persona una incapacidad, un miedo intenso que le paraliza y que le incapacita para algunas tareas, bien sea abordar una relación social, bien sea coger un avión o bien sea poder descansar por la noche. De manera que también el insomnio podemos verlo como una sintomatología de la ansiedad. Muchas ocasiones el insomnio viene provocado por periodos de ansiedad continuados que provocan una alteración de los ritmos de sueño en la persona. A la vez, tenemos que saber que esa respuesta de huida, al percibir la amenaza para la vida, el sujeto cuando experimenta esa sensación de amenaza que le lleva a la supervivencia, está experimentando algo que para él es real. Aunque nosotros lo pudiéramos juzgar desde fuera y no fuera real, es mucho más fácil ver un trastorno de ansiedad con una fobia específica a los pájaros, a las serpientes, a las ratas o al hecho de montarse en un avión, más que entender un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, donde hay una respuesta de ansiedad continua y permanente en el organismo. Ahí tenemos que saber que aunque hay un miedo que para nosotros, juzgado desde fuera, no parte de algo objetivo y muchas veces lo hemos catalogado como un miedo irracional, la persona lo experimenta de una forma racional. La persona lo experimenta como una amenaza constante para su vida. Incluso si nos detuviéramos un poquito en el trastorno de estrés postraumático, lo que nos encontramos es que la persona experimenta ansiedad y revive el hecho traumático que experimentó en su vida. Bien sea un bullying, bien sea un acoso, bien sea un maltrato. Reexperimenta aquellas situaciones que fueron amenazantes para su vida.
y decimos, ya, pero si esto ya ha pasado, si esto pasó hace 5, 10, 15, 20 años, da igual. A nivel emocional se produjo una ruptura, se produjo lo que vimos en el vídeo anterior, una herida emocional que ha provocado un desgarro en el interior de la persona. Y mientras no se cure ese desgarro, la ansiedad sigue ahí, y sigue porque tiene una función adaptativa. La ansiedad tiene una función, en este caso, para preservar al organismo, para preservar al sujeto de un mal mayor. Por tanto, es adaptativo que esté la ansiedad. ¿A qué os animo y a qué os invito yo con este vídeo, amigos? A que si estáis experimentando algo de ansiedad en vuestra vida, o tenéis un amigo, un familiar o vuestra pareja están experimentando algo de ansiedad en su vida, primero a que tengáis mucha paciencia, a que queráis comprender qué está pasando en su vida, a que tratéis de indagar con vuestro amigo, con vuestro familiar, con vuestra pareja, indagar un poquito en las causas de esa ansiedad. ¿Qué hay en mí que está provocando esta respuesta en mi organismo como si estuviese percibiendo una amenaza? ¿Qué hay en mí que me siento amenazado? ¿Por qué me llego a sentir amenazado? Y ahí descubriréis que hay experiencias del pasado, ahí descubriréis que hay un rasgo de personalidad concreto, ahí descubriréis que hay algo en ti que no te deja ser feliz. En ese momento, pide ayuda a un especialista. Acude a un especialista para que se puedan curar y tratar esas heridas, para que acaben cicatrizando y tu vida llegue a tener más sentido, llegue a tener un sentido pleno, te aporte bienestar. Deja la sintomatología ansiosa guardada en un cajón y empieza a ser mucho más libre, empieza a disfrutar más de tu vida. Amigos, tengo que deciros que la ansiedad se vence, que el nudo en la garganta desaparece, que la taquicardia se va, que la dificultad para respirar se va y que los pensamientos automáticos que vienen una y otra vez y te remueven por tu interior pueden desaparecer sin ningún problema. Pero para ello hay que indagar en las causas, en la raíz inicial del problema y curar esas heridas emocionales que están abiertas. Insisto, la ansiedad es una manifestación de que hay una herida emocional abierta, una herida que está supurando. Tened la valentía de pedir ayuda, de poneros en disposición de trabajar para cerrar esas heridas emocionales y que desaparezcan esos síntomas que tanto malestar os causan en vuestro día a día. Muchísimas gracias por ver este vídeo y os animo a que continuéis con nosotros. Un fuerte abrazo a todos, que vaya muy bien.